Gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos, por estar al pendiente de nuestro programa. Dice por acá, buenas tardes. Favor de saludar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en plena sintonía de nuestra programación. Les decía que vamos a aprovechar el espacio para darle lectura a quienes nos escriben. Dice por acá, buenas tardes, favor de saludar a Mauricio Aceituno Felipe. Hoy está de manteles largos, dice. Favor de complacer con una de sus composiciones, Anán Yampras. Muchas felicidades ahí al maestro en la música nacional y profesor titulado también de educación, Mauricio Aceituno Felipe. Muchas bendiciones y prosperidad en todo su quehacer cotidiano. Gracias a quienes están por ahí siempre en plena sintonía de nuestra programación y específicamente por allá en Río Blanco. Saludos cordiales para todos. De manera muy especial a quienes nos escriben. Por acá nos escribe también allá en San Jorge. Dice, buenas tardes. Saludos cordiales de parte de la familia Mutaz Lancerio. Un saludo muy cordial para nuestra querida madre Dominga Lancerio Galindo. Mamá Minga, dice. Complacer con el son Menchema. También queremos saludar al compositor Julio Mutaz Lancerio. Excelente tarde y bendiciones, nos escriben allá en San Jorge. Qué bueno saludar de manera muy particular a doña Minga, que seguramente, como todos los domingos, sintonizando nuestra programación, este programa de los sones de mi tierra. Por acá tenemos algunos mensajes en nuestra transmisión en Facebook Live. Ángel Herrera se encuentra por acá, en sintonía. Buenas tardes, dice. Oye, dice... Bueno, no sé. Nos habla por acá de haber estado por ahí con el programa, dice... Muy buena programación, ya lo demás como que por ahí malos tecladazos, seguramente. Tenchi Galicia, buenas tardes, Tujal Radio, bendiciones. Silda Fernández, buenas tardes, familia, amigos y paisanos. Un saludo muy especial a mi esposa Stephanie, dice a mi princesa Emily y Lupita, y a mis suegros que van en camino para Ayutla. Gracias por acompañarme y ser parte del proyecto de la marimba. Murmullos de Río Negro nos escribe por ahí Luis. Rubén García, buenas tardes, profesor. Qué buena transmisión nos escribe. Elder García también, saludos, profe, nos escribe por acá. Muchas bendiciones para quienes se encuentran en plena sintonía de nuestra programación. Siempre es un gusto acompañarles. Me parece que tenemos algunos mensajes por acá a través del 45253699. Y efectivamente dice, un saludo a mi amiga Patti Aceituno, a mi hijo Luis René Valdés, acá viendo el programa en casa, nos dice doña Mari. Saludos cordiales. Qué bueno que ayer estuvo disfrutando de la actividad desarrollada. Muchas felicidades y muchas bendiciones ahí a doña Mari, seguramente allá en su comedor disfrutando del programa. Les dejo, es la marimba
En esta ocasión, vamos a ver quién nos acompaña por acá. Permítanme porque tenemos acá varios grupos. Y bueno, por acá es Sonora Ideal. Así es, la marimba Sonora Ideal nos acompaña con San Rafael. Ya vendrá también a nuestro escenario musical en esta ocasión. El nombre de esta agrupación, Mi Bella Sanpedrana, o conocido también en su época, no sé si existirá todavía esta agrupación marimbística, pero es Mi Bella Sanpedrana, conocido en el ámbito nacional e internacional durante su trayectoria como los internacionales picarones. Nos van a presentar Las Comadres después de esta selección musical. Las Comadres en la versión musical de Mi Bella Sanpedrana, Internacionales Picarones.
continuamos con más presentación musical en esta hora del día. Y es que específicamente transcurren 7 minutos de la hora 13, en su fecha 22 de septiembre del año 2024. Indudablemente una de las marimbas que ha enaltecido a esta bendita tierra de Guatemala surge desde San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Una composición musical del maestro Werner Orozco, dedicado a la sociedad de Chumiquena allá en Totonicapán. Y efectivamente, el nombre de este son se denomina justo como un homenaje en sus 50 años, la cincuentenaria Chumiquena. Saludos cordiales para todos.
Vamos con un tema que nos ubica gastronómicamente a la región de Nevaj. Es Boxbol de Nevaj por allá. Y hoy estamos por acá con ustedes con mucha firmeza de nuestra programación, sobre todo disfrutando de este programa en este domingo lleno de calor, por cierto. A ver si solo es en cabina o es en todo el municipio. Pero sí hay calorcito por acá. Disfrutando de algún refresco por allá en casita, me imagino. Lo importante es pasársela bonito, seguramente. Rubén García dice, buenas tardes, qué buena transmisión. Saludos a la familia García allá en Uspantán. Nos escribe, acá visualizando desde Florida, nos escribe Uluán Yanko Boris. Eric Viatoro, allá en tierras lejanas también, siempre en la República de Guatemala, o se encuentra en algún país de Centroamérica, por ahí por su trabajo, es de que a veces tiene que transitar como ave errante de pueblo en pueblo. Saludos cordiales a Eric Viatoro. Oscar Tojín, allá en Cunén, un buen amigo allá en Chichicastenango, recordando buenos tiempos, José Saquic, por allá en Chichicastenango. Muchas bendiciones. Ahí a Mari Uluán, saludos desde la ciudad capital. Me podría complacer con el son El Huipil de Nevaj. Vendrá en breves momentos. Blanca Santiago dice un saludo muy especial para el maestro y compositor Mauricio Aceituno, ya que hoy está de cumpleaños. Que Dios lo siga bendiciendo. Este saludo va de parte de sus compadres Zipa y Betty Santiago, dice, desde el rancho Don Joaquín, allá en Chutinuit. Muchas bendiciones para todos quienes se encuentran también ahí visualizando nuestra programación. Siempre es de mucha alegría el poderles acompañar a ustedes cada domingo en este programa de la nacionalidad, ahí donde ubicamos en su sitial de honor a este instrumento nacional, la marimba, que desde el año de 1999, a través del Congreso de la República de Guatemala, fue elevado en la categoría de símbolo patrio. Vaya pues. Buenas tardes. Quisiera saludar a mi esposo Pedro Estuardo García Velázquez de Cunén, que hoy está de manteles largos. Que todos los deseos de su corazón se cumplan y que Dios llene de muchas bendiciones y salud de parte de su esposa, hija y toda la familia. Dice, excelente programa, a cada domingo lo sintonizamos desde Cunén. Muchas bendiciones hasta por allá entonces en Cunén, de manera especial a Estuardo García Velázquez, que cumpla muchos años más de vida. Buenas tardes, les saluda Santos López como cada domingo, escuchando acá y acompañando con mi amigo y hermano Sebastián Ventura y familia. Dice, favor de decirle que se les quiere mucho, que son personas muy especiales y que este día lo estamos pasando muy feliz con su compañía. Si me puede complacer con los sones que usted sea de su agrado, también nos escribe. Por cierto, el día de ayer estuvimos por allá en uno de los cumpleaños allá de don Juan y de doña Micaela, allá en Aldea Río Blanco. Ahí se encontraba el maestro Jacinto Vázquez también. Por ahí envía saludos muy cordiales a don Santos. Hablando de don Santos, uno de los sones de su elección, y por eso lo asociamos con este amigo Jacinto, que seguramente estará descansando porque ahí, como diría la canción, hasta las 15 estuvieron por allá, hasta en horas de la mañana, más o menos 5 de la mañana. Me parece que todavía desayunaron, por ahí me contaban algo y nos estaban haciendo la invitación de quedarnos o de retornar en horas de la mañana para ir a disfrutar de esa compañía de los maestros de la familia que estuvo agasajando ahí a sus señores padres, a sus suegros, por ahí ayer. Hoy en horas de la mañana hay un delicioso desayuno tan particular y muy especial. No me quiero desubicar por acá, es que a veces de hacer muchas cosas como que
Bueno, hablaba entonces de este son para complacer allá en Ciudad de Guatemala a don Santos López. Así es, con este son que lleva por nombre el chompipe. Escuche usted. Este es el son. La primera vez que nosotros lo solicitábamos y de repente lo mencionábamos, por ahí alguien de repente no creía que existía este son, pero efectivamente es la marimba Alma Rioblanquense quien en esta ocasión nos interpreta. Así se llama el chompipe. Antes de ello, vamos a escuchar y darle lectura a otro de los mensajes. Ahí favor de saludar a Mariano Pérez y a doña Lorenza, dice, por sus 54 años de boda. Si es posible, complacer con el son Recuerdos de mi abuelo. Atentamente, Ángel Santos. Saludos cordiales allá entonces en el barrio San Francisco, por allá en los 54 años de vida matrimonial. Muchas gracias por ahí. Les dejo entonces con estas interpretaciones a ritmo de son siempre.
47 minutos transcurren de la hora 13. Es 22 de septiembre del año 2024. Estamos casi a punto de cerrar nuestra programación y a quienes nos han escrito y quienes se han comunicado con nosotros también les agradecemos bastante. Hemos tratado de complacerles de acuerdo a cada petición musical que nos han solicitado. Es Palomita Blanca y nos acompaña la marimba soberana zacapulteca en esta hora de la tarde. Vamos a ubicarles algo también por ahí de Valle de Occidente. Ya vendrá para poder acompañarnos con algo de su repertorio musical. Por acá tenemos Artesanías, es de la marimba Valle de Occidente. Después de Palomita Blanca vendrá este tema musical. Los sones de mi tierra, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala a través de Tujal Radio.
Hemos llegado a la parte final de nuestra programación y para nosotros, pues concluir con un programa más nos llena de satisfacción y de alegría el poderles acompañar a cada uno de ustedes con este cargamento musical dedicado a la patria. Y efectivamente, nos despedimos con este son, Tierna Despedida. Esperamos que el próximo domingo podamos acompañarles en un programa similar. Ánimo, que la vida continúa con cada uno de ese trabajo que ustedes realizan cotidianamente, con valores, principios y dedicación para buscar el desarrollo social y económico de esta bendita tierra de Guatemala y por consecuencia de cada una de las familias quienes la componen. Que Dios les acompañe durante el quehacer, durante toda esta semana y muchos éxitos para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su fiel sintonía. Les ha acompañado José Pérez Alvarado en el programa de la Nacionalidad a través de Tujal Radio. Es la Marimba de Internacionales Conejos quien nos cierra el telón cultural artístico en el escenario de Tujal Radio. Tierna Despedida. Hasta la próxima.